Hello, everybody. Welcome back to Gringo University. Today we're going to see 20 direct object pronoun sentences. I recently recorded this video speaking English. In this video, I'm going to speak just Spanish. So if you have problems understanding me, please check my YouTube channel. You will find this same video, but in English. So from this point, I'm going to start speaking Spanish. Comencemos con la primera frase. Los objetos directos, los pronombres de objeto directo en español nos van a servir o nos van a ayudar para evitar repeticiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta frase y vamos a aprender a usar los objetos directos y los pronombres de objeto directo. Entonces yo había comprado 3 conejos. Conejos es lo que yo quiero reemplazar, ¿sí? Los pronombres de objeto directos nos ayudan a evitar repeticiones, ¿sí? Yo no quiero decir conejos en la frase más, porque ya lo dije una vez. La persona que me está escuchando ya sabe que estoy hablando de conejos. Entonces vamos a leerlo y así vamos a entenderlo mejor. Yo había comprado 3 conejos para los niños y mi novia los cocinó. Ok, vamos a reemplazar conejos con los, porque conejos es masculino y es plural. Para los niños y mi novia los cocinó. En español tenemos que poner el pronombre de objeto directo antes del verbo, ¿sí? Antes del verbo y no después, como es en inglés. Aquí tenemos en inglés, cocinó ellos, los cocinó, ¿vale? Cook them. En español es antes del verbo, ¿sí? Los cocinó para la cena. Ahora tengo que comprar 3 más. Pero esta vez los voy a dejar en la casa de mi mamá. Recuerden que tenemos que colocarlo antes del verbo, ¿sí? Pero hay excepciones, ¿sí? En todos los idiomas tenemos excepciones. Ese es el verbo ir y ese es el verbo dejar. Podemos colocar los pronombres de objeto directo cuando tenemos más de un verbo antes del primer verbo o al final del segundo verbo, pero nunca en la mitad, ¿vale? Nunca lo vamos a colocar en la mitad. Entonces, voy a dejarlos en la casa de mi mamá o los voy a dejar en la casa de mi mamá, ¿sí? Las dos formas son correctas y son igualmente utilizadas. De pronto para ti, si eres hablante inglés, va a ser más fácil si lo colocas al final. Voy a dejar los en la casa de mi mamá. Recuerden, los me está reemplazando conejos. ¿Por qué? Porque yo no quiero decir conejos, conejos, conejos una y otra vez. ¿Vale? Continuemos con la segunda frase. Mi carro se dañó. Mi carro va a ser lo que vamos a reemplazar. Carro es lo que vamos a reemplazar. Carro es masculino, así que vamos a usar el pronombre de objeto directo lo, ¿vale? Mi carro se dañó ayer, pero mi mecánico favorito lo reparó. Aquí solo tenemos un solo verbo, entonces tenemos que colocarlo antes del verbo. En inglés es después del verbo, ¿listo? Lo reparó en menos de media hora, lo llevó a su taller. Otra vez, tenemos un solo verbo, así que tenemos que colocar el pronombre de objeto directo antes del verbo. Lo arregló, otra vez, un solo verbo antes del verbo, con sus ayudantes. Lo dejó como nuevo, otra vez, un solo verbo antes del verbo. ¿Listo? Tenemos que colocarlo siempre antes del verbo y este lo está reemplazando mi carro. ¿Por qué? Porque yo no quiero decir mi carro, mi carro, mi carro. Reparó mi carro en media hora. Llevó mi carro a su taller. Arregló mi carro con sus ayudantes. Dejó mi carro como nuevo. Sí, es como redundante. Entonces, esa es la principal razón para usar el pronombre de objeto directo. Continuemos con el número 3. Ayer llamé a mi mamá. Mi mamá es lo que vamos a reemplazar porque voy a seguir hablando de ella, ¿sí? Voy a seguir expresándome sobre mi mamá, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar para evitar decir mi mamá, mi mamá, mi mamá una y otra vez. Mi mamá es femenino, so vamos a reemplazarlo con la, ¿vale? La. Recuerden que yo les dije que los pronombres van antes del verbo, ¿cierto? Pues aquí hay una excepción, ¿sí? Después de para, después de, después de a, ¿sí? Vamos a colocar si un verbo sigue a continuación, ¿sí? Después de para, después de, después de a, después de que, entonces el verbo vamos a colocarlo en su forma infinitiva, ¿listo? No vamos a conjugarlo, ¿vale? Y el pronombre vamos a colocarlo al final del verbo, ¿sí? El verbo no lo vamos a conjugar,
Solo vamos a colocar el pronombre de objeto directo que está reemplazando el sujeto. ¿Listo? En este caso la, porque estamos hablando de mi mamá. Entonces recuerden, después de para, después de, después de a, después de que, si sigue un verbo, no vamos a conjugar el verbo. ¿Vale? Y vamos a colocar el pronombre después del verbo. Entonces, para felicitarla por su cumpleaños, se enojó porque la llamé muy tarde. Aquí solo tengo un verbo, mira, el verbo llamar, ¿sí? Solo tengo un verbo, entonces tengo que colocar el pronombre de objeto directo antes del verbo, ¿sí? En inglés sería aquí, pero en español es antes, muy tarde. En su próximo cumpleaños la voy a llamar más temprano. Aquí tenemos dos verbos. Tenemos el verbo ir y tenemos el verbo llamar, ¿vale? Entonces, yo tengo la oportunidad de colocarlo aquí o al final del segundo verbo, ¿sí? Voy a llamarla o la voy a llamar. Cualquiera de las dos es totalmente correcto. Cualquiera de las dos es totalmente correcto. Yo traje los libros para estudiar. Los libros va a ser lo que vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces, los libros son masculinos y son plurales. Entonces, vamos a reemplazarlos con los. Mira, ellos me están dando la respuesta aquí. Los, ¿sí? Es lo mismo. Yo traje los libros para estudiar. Los puse encima de la mesa. Solo tengo un verbo, ¿sí? Solo tengo un solo verbo. Entonces, tengo que colocar el pronombre de objeto directo antes del único verbo que tengo. Los puse encima de la mesa, pero nadie los utilizó. Aquí solo tengo un verbo, el verbo utilizar, y tengo el pronombre de objeto directo. ¿Puedo ponerlo al final? No. ¿Por qué? Porque solo tengo un verbo. Debo colocarlo antes del verbo. Continuemos con el número 5. Ramón es un buen sobrino. Ayudó a mi tía. Mi tía es lo que vamos a reemplazar, ¿sí? Por eso está en amarillo. Mi tía es una mujer. So, el pronombre de objeto directo de ella sería la. Entonces, con su trasteo, mi tía le ayudó con su trasteo. Trasteo es como mudanza, ¿sí? Una mudanza, vas a mudarte de una casa a otra casa, ¿sí? Entonces, en Colombia decimos trasteo, en otras partes dicen mudanza, ¿listo? Luego la ayudó. ¿A quién ayudó? A mi tía. Esto está reemplazando a mi tía. Solo tengo un verbo, entonces tengo que colocar el objeto directo antes del verbo. Mira, aquí tenemos a. Recuerden, si después de a, después de qué, después de para, hay un verbo, el verbo no se conjuga. Aquí tenemos el verbo organizar y está en su forma infinitiva, ¿sí? No lo conjugamos después de a, después de qué, después de para. Bueno, después la ayudo. Solo tenemos un verbo, el verbo ayudar. Entonces tenemos que colocar el objeto directo antes del verbo. La ayudó a cuidar a su perro. Por la noche la llevó a comer. Aquí tenemos la y tenemos el verbo llevar. Solo un verbo, así que tenemos que colocarlo antes del verbo. Y la invitó a cine. Otra vez, solo un verbo. Tenemos que colocar el pronombre de objeto directo antes del verbo. Continuemos con el número 6. Hoy alisté a mi hermanito. Mi hermanito sería lo que vamos a reemplazar. Hermanito es un niño, entonces es masculino. Entonces vamos a reemplazarlo con lo. Para llevarlo. Recuerdan que yo les dije que después de para, después de a, después de, después de que, si sigue un verbo, no lo vamos a conjugar, ¿sí? Entonces aquí tenemos el verbo llevar en su forma infinitiva, sin conjugar, está en su forma infinitiva. Y el pronombre hay que colocarlo después del verbo, justo después del verbo. No antes porque para nos dice que no se puede, ¿sí? Porque es una excepción. ¿Vale? Lo levanté aquí, solo hay un verbo. Entonces lo puedo colocar antes del verbo o lo tengo que colocar antes del verbo. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo. Lo levantó muy temprano, lo bañé, solo hay un verbo, el verbo bañar. Entonces debo colocarlo antes del verbo. Este lo está reemplazando a mi hermanito, ¿sí? Luego lo llevé caminando al jardín. Este lo está reemplazando a mi hermanito. Vamos por el número 7. Necesito una novia y la necesito para hoy mismo, porque hoy tengo un evento muy importante, ¿sí? Entonces, una novia es lo que vamos a reemplazar. Novia es femenino, entonces vamos a usar la. ¿Por qué reemplazamos novia con la? Porque yo no quiero repetir novia, 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 novia.
una y otra vez, ¿sí? Esa es la idea. La idea de los pronombres es evitar repetición. Entonces, una novia es femenino y vamos a reemplazarlo con la. Eh, solo tengo un verbo, el verbo necesitar, ¿sí? Por eso tengo que colocar la antes del verbo. La necesito para hoy mismo, porque hoy tengo un evento muy importante. Voy a invitar a María. La voy a hacer mi novia. Está reemplazando María, ¿listo? La está reemplazando aquí María, ¿vale? Porque estamos introduciendo una nueva persona, ¿sí? Estamos introduciendo una nueva persona, entonces voy a seguir hablando de esa persona, entonces vamos a reemplazarla con un pronombre de objeto directo. Eh, ok, la voy a hacer mi novia. Tenemos dos verbos, el verbo ir y el verbo hacer. Así que yo puedo colocar este aquí o lo puedo colocar acá atrás. Voy a hacerla mi novia o la voy a hacer mi novia. Aquí tenemos otro verbo, dos verbos. Tenemos el verbo ir y tenemos el verbo llevar. La voy a llevar al evento. Entonces, como tenemos dos verbos, puedo colocarla aquí, donde está, o al final del verbo llevar. Después la voy a llevar a comer. Oh, otra vez, dos verbos, ir y llevar. Así que lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá. Después voy a llevarla a comer y luego voy a llevarla a su casa o la voy a llevar a su casa. ¿Por qué? Porque tengo dos verbos. Eh, Ese sería el número 8. Ya te calenté la comida. Eso es el pronombre de objeto directo. Más adelante voy a crear un video donde voy a explicar esto. ¿Listo? La comida. Ya te calenté la comida. La comida es lo que vamos a reemplazar porque voy a seguir hablando sobre la comida mucho más tiempo. La dejé encima de la mesa. Solo tengo un verbo, ¿sí? Dejé la comida encima de la mesa. Entonces, si solo tengo un verbo, debo colocarlo antes del verbo. ¿Listo? Antes del verbo. La dejé encima de la estufa. La dejé tapada. Solo tengo un verbo, debo colocarlo antes del verbo porque voy a seguir hablando de comida. También te preparé un poco de jugo de mango. Jugo de mango es masculino, ¿sí? Entonces sería lo. Si voy a seguir hablando de jugo de mango, voy a reemplazarlo con lo, porque no quiero decir jugo de mango, no quiero decir jugo de mango, no quiero decir jugo de mango una y otra vez. Lo dejé, solo tengo un verbo, así que tengo que colocarlo antes del verbo, ¿sí? Aquí también tengo un verbo. Lo dejé en la nevera, lo dejé en la parte de abajo, ¿sí? Lo dejé. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque solo tengo un verbo, así que la regla dice que tengo que colocarlo antes del verbo. Continuemos con el número 9. Ayer salió el nuevo disco de mi artista favorito. Nuevo disco es lo que vamos a reemplazar. Disco es masculino, así que lo vamos a usar con lo, ¿sí? Disco es algo, es masculino, entonces vamos a reemplazarlo con lo. Lo escuché, solo tengo un verbo, el verbo escuchar, así que tengo que colocarlo antes del verbo. Lo escuché toda la noche y hoy lo compartí con mis amigos. Ese es el verbo compartir, solo tengo un verbo, así que tengo que colocarlo antes del verbo. Lo adoraron, ¿sí? Lo compartí con mis amigos y lo adoraron. Un verbo, el verbo adorar, y tengo que colocar el pronombre de objeto directo antes del verbo. Creo que lo voy a compartir con mis papás, con mi papá. Aquí tenemos dos verbos, el verbo ir y el verbo compartir. Y tenemos el pronombre de objeto directo que está reemplazando disco. Entonces tengo la oportunidad, porque tenemos dos verbos, tengo permiso de colocarlo aquí o colocarlo acá. Creo que voy a compartirlo con mis padres. Si tú eres gringo, va a ser mucho más fácil para ti si lo colocas al final. Pero recuerda, solo si tienes dos verbos. ¿Vale? Si no tienes dos verbos, no vas a poder hacerlo y tienes que colocarlo antes del verbo. Vamos al número 10. Yo compré todos los juguetes para esta Navidad. Los juguetes es lo que vamos a reemplazar. Juguetes es masculino y lo reemplazamos con el pronombre los, ¿sí? Los escondí. ¿Por qué lo puse antes del verbo? Porque solo tenemos un verbo, ¿vale? Entonces tenemos que reemplazarlo y colocarlo antes del verbo para que los niños no los vean. Ok, solo un verbo, entonces debo colocarlo antes del verbo, ¿sí? Compré una muñeca. Una muñeca eh, quiere decir, pues, doll y también quiere decir hand, ¿sí? Las dos, tiene dos significados. Muñeca es femenino, entonces vamos a reemplazarla con la. ¿Listo? Vamos a reemplazarla con la.
La escondí debajo de la cama, de mi cama. La escondí debajo de mi cama. La está reemplazando muñeca y como solo tenemos un verbo, tengo que colocarla antes del verbo. Compré un camión. De eso aquí voy a hablar de algo nuevo, un camión. Un camión es masculino. Entonces, debo reemplazar camión por lo, porque lo es, porque camión es masculino y masculino va con lo, ¿sí? Para Juan, compré un camión para Juan. Lo puse encima del armario. Eh, tengo que colocarlo antes del verbo porque solo tengo un verbo aquí. ¿Sí? Continuemos con el número 11. Continuemos con el número 11. Hoy me entregan mi nuevo celular. Celular es lo que vamos a reemplazar. Celular es masculino, así que tenemos que reemplazarlo con lo. Lo compré en la tienda de mi barrio. Lo puse antes del verbo porque solo tenemos un verbo, entonces tengo que colocarlo antes del verbo. Lo compré muy barato, otra vez, solo tengo un verbo, así que tengo que colocarlo antes del verbo. Lo compré con el dinero que me gané este mes. Solo tengo un verbo, el verbo comprar. Voy a hablar otra vez de mi celular. Lo está reemplazando celular, así que lo coloco antes del verbo. El número 12. Este año es el Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol es masculino, así que lo vamos a reemplazar con lo. ¿Sí? No lo voy a ver. Ok, tengo dos verbos aquí. Tengo el verbo ir y tengo el verbo ver. ¿Sí? Entonces, puedo ponerlo antes del verbo ir o después del verbo ver. ¿Listo? No voy a verlo o no lo voy a ver. Tengo dos verbos, así que yo decido dónde colocarlo. Mi papá sí lo va a ver. Otra vez, tengo aquí dos verbos, el verbo ir y el verbo ver. Así que yo escojo si lo pongo antes del primer verbo o después del segundo verbo. Yo voy a ver caricaturas. Caricaturas es femenino y es plural, entonces vamos a reemplazarlo con las. Las voy a ver en Cartoon Network. Tengo dos verbos, tengo el verbo ir y tengo el verbo ver. Así que puedo ponerlo después del verbo ver o antes del verbo ir. Las voy a ver o voy a verlas. Me fascinan las caricaturas. Todos los fines de semana las veo. Aquí solo tengo un verbo, así que mi única opción es ponerlo antes del verbo. Las está reemplazando caricaturas, ¿sí? Vale, mira, yo puedo transformar caricaturas en las, porque está reemplazando, y puedo destransformar las en caricaturas, como hice aquí. Mira, las caricaturas las voy a ver. Luego, aquí tengo las caricaturas nuevamente, porque volví a destransformar las en las caricaturas. ¿Sí? Y aquí volví a transformar, a convertir las caricaturas en su pronombre de objeto directo, que sería las. Continuemos el número 13. Mi hermanita menor. Hermanita es niña y niña pues es ella y ella se reemplaza con la. Entonces ya tenemos el pronombre de objeto directo que va a reemplazar aquí hermanita. ¿Listo? Mi hermanita es muy buena niña. Es la que más estudia. La está reemplazando hermanita. Es la que más comparte. La está reemplazando hermanita. Y es la que más gana premios. La está reemplazando hermanita. Hermanita menor en este caso. Continuemos con el número 14. La casa que compré el mes pasado no me gustó. La voy a vender. La está reemplazando casa porque casa es femenino. Casa es femenino, entonces estoy reemplazando casa. Tenemos dos verbos. Tenemos el verbo ir y el verbo vender, así que yo puedo colocarlo antes del verbo ir o después del verbo vender, pero nunca en la mitad. La voy a vender o voy a venderla. Los caballos. Los caballos que compré para mi finca están muy flacos. Los caballos es masculino, es plural. Entonces vamos a cambiarlo por el pronombre los. Los voy a vender. Tengo un verbo aquí, el verbo ir, y tengo el verbo vender. Entonces tengo la oportunidad de mover esto al final o al principio. Voy a venderlos o los voy a vender. Mis hijos son muy groseros conmigo. Los voy a regalar. Los está reemplazando mis hijos porque hijos es plural y es ellos, ¿vale? Es masculino. Entonces, los voy a regalar. Tenemos el verbo ir y tenemos el verbo regalar. Así que yo tengo la oportunidad de mover este pronombre de objeto directo antes del primer verbo o al final del primer verbo, del segundo verbo. Los voy a regalar o voy a regalarlos a la primera persona que vea. Continuemos con la siguiente diapositiva.
Este video de los pronombres de objeto directo lo grabé el domingo. Lo está reemplazando este video, ¿sí? Solo tengo un verbo, así que tengo que colocarlo antes del verbo, ¿vale? Pero pero voy a subir a YouTube, ¿sí? Lo voy a subir a YouTube. Tengo dos verbos, tengo el verbo ir y el verbo subir, ¿vale? Entonces, tengo la oportunidad, tengo la libertad de mover este lo aquí o al final del segundo verbo. Voy a subirlo a YouTube el próximo martes. Lo voy a subir en TikTok y en Instagram también. Tengo dos verbos, el verbo ir y el verbo subir. Entonces, tengo la libertad de colocar este lo antes del primer verbo o al final del segundo verbo. También espero que la gente lo aprecie mucho. Aquí solo tengo un verbo, así que no tengo la libertad para colocar el lo después del verbo, porque solo tengo un verbo, ¿sí? Entonces, obligatoriamente debo colocarlo antes del verbo. ¿Listo? Continuemos el número 16. Ayer fuimos al zoológico con mis hijas. Vimos un león. Lo vimos rugir. Lo está reemplazando león porque león es masculino y el pronombre de objeto directo para masculino es lo, ¿sí? Pues lo vimos rugir. Aquí tenemos dos verbos, ¿sí? Pero no podemos colocarlo después del segundo verbo, ¿vale? Siempre hay excepciones, ¿listo? Entonces voy a crear un video donde voy a explicar cuándo usar los pronombres de objeto directo e indirecto y voy a explicar estas excepciones, ¿listo? Entonces, yo les dije que cuando hay dos verbos pueden colocarlo al principio o al final del segundo verbo, pero como siempre en todos los idiomas hay excepciones, ¿vale? Entonces esta es una excepción, ¿listo? Depende también del tipo de verbo, por eso es que es una excepción. Pero no se preocupen que voy a crear un video donde voy a explicar los pronombres de objeto directo e indirecto y cómo mezclarlos los dos. Lo vimos rugir, lo está reemplazando león. Lo vimos comer, lo está reemplazando león. ¿Sí? Fue muy bonito. Vimos los elefantes. Los vimos durante media hora. Los está reemplazando elefantes. ¿Vale? Los está reemplazando elefantes porque elefantes es masculino y eso es plural. Entonces lo reemplazamos con los. Los vimos durante media hora. Solo tengo un solo verbo aquí. Solo hay un solo verbo. Entonces debo colocarlo antes del verbo. Los vimos durante media hora. Al final vimos a las jirafas. Las vimos comer y las vimos irse a dormir. Mm, aquí jirafas es femenino. Por eso es que reemplazamos jirafas con las. ¿Sí? Las vimos comer y las vimos irse a dormir. ¿Listo? Entonces aquí es una excepción. No podemos colocarlo después del segundo verbo. Tampoco podemos colocarlos después del segundo verbo. Son algunas excepciones. ¿Listo? Continuamos con el número 17. Compré 5 huevos y los puse encima del refrigerador. Los está reemplazando huevos porque huevos es masculino y es plural. Compré un banano y lo puse dentro del refrigerador. Banano es masculino, ¿sí? Entonces por eso lo reemplazamos con lo, ¿sí? Lo está reemplazando un banano. Compré 7 bolsas de leche y las metí al armario. Las está reemplazando bolsas de leche porque leche es femenino, bolsas también es femenino, ¿sí? Entonces estamos reemplazando bolsas de leche por las, porque son femeninos y es plural, ¿sí? Compré 7 bolsas de leche y las metí al armario. Sí, ya sé, estoy loco. Continuemos con el número 18. Los próximos videos de Gringo University los subiré a YouTube. Los está reemplazando todo esto, ¿sí? Los próximos videos. Los está reemplazando todo esto, ¿sí? Los subiré a YouTube. Solo tengo un verbo, así que tengo que colocar el pronombre antes del verbo. La próxima semana los voy a subir completamente gratis. Bueno, aquí tengo dos verbos. Tengo el verbo ir y tengo el verbo subir. Así que yo tengo la oportunidad de jugar con este los y ponerlo aquí o ponerlo al final del segundo verbo. Voy a subirlos completamente gratis y, otra vez, dos verbos. Voy a compartir con todos. Entonces, como tengo dos verbos unidos por una preposición, puedo colocarlos antes del primer verbo o después del segundo verbo.
voy a compartirlos con todos. Vamos al número 19. Los niños no leyeron los libros y los dejaron encima de la mesa. Este los está reemplazando los libros. Eh, los porque es masculino y es plural. El perro los encontró. Los está reemplazando los libros. Sí, seguimos hablando de los libros. Los dejaron encima de la mesa, el perro los encontró y los dañó. El perro los dañó, ¿sí? Entonces, este los está reemplazando los libros porque seguimos hablando de los libros, ¿sí? Entonces, seguimos usando este. Recuerden que el principal uso de estos pronombres de objeto directo es para evitar repeticiones, ¿sí? Ahora sus padres van a tener que pagarlos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo puse al final del verbo? Porque recuerden, tenemos que después de para, después de a, después de, no conjugamos el verbo. Es como pueden ver aquí, el verbo pagar está sin conjugar, está en su forma infinitiva, ¿sí? Y debo colocar los pronombres de objeto directo al final del verbo, solo cuando hay esta excepción, ¿listo? Por eso es que ustedes lo ven aquí y no antes del verbo. Continuemos con la última diapositiva. Vamos a ver las diapositivas nuevamente. Las voy a explicar. Las está reemplazando diapositiva. Tengo dos verbos, tengo el verbo ir y tengo el verbo explicar. Así que tengo la libertad de colocarlo al principio o al final del segundo verbo, ¿sí? Voy a explicarlas y vamos a aprender nuevo vocabulario. Las palabras nuevas las vamos a aprender hoy mismo. Las está reemplazando palabras nuevas. ¿Listo? Las no está reemplazando diapositivas. Las está reemplazando palabras nuevas porque tenemos un nuevo sujeto en la frase. ¿Listo? Entonces, este va a reemplazar este sujeto. ¿Listo? Tenemos dos verbos, el verbo ir y el verbo aprender. Así que puedo colocarlo aquí o acá. Vamos a aprenderlas hoy mismo. Muchas gracias por estar pendiente del video. Si les gusta más videos como este, espero que se acerquen por el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.